Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la hora de CMS Mag. Es el podcast en vídeo que hacemos en mejorcms.com cada 15 días. Como siempre, a mi izquierda tengo al copresentador Manuel Gómez. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, fenomenal, fenomenal. Vamos a tomarnos un par de minutos ahora que tenemos la atención de la gente para comentar que en Mejor CMS no tenemos publicidad, pero sí proporcionamos servicios a toda esa gente, ¿no?, que tenga un proyecto digital, una página web o incluso corporativa, aunque estamos más especializados en medios de comunicación. Si alguien tuviera, sobre todo, un cambio de CMS, porque también hacemos hecho alguna auditoría SEO con un socio, contenidos, pero bueno, como siempre decimos, si alguien necesita un fontanero digital, pues aquí está el Super Mario de Quedó acuñado la semana pasada, ¿no? Fontanero sí. digital. Eso es. Bueno, lo primero es lo primero, ya lo hemos comentado. Por otro lado, bueno, comentar también, ¿no?, y solidarizarnos, ¿no?, con todo el tema que ha ocurrido en Valencia recientemente con la Dana. Valencia, Albacete, Málaga, Castellón y Teruel. Y animar cada a uno todo el en mundo, ¿no?, en su proporción, claro, pero sí, vamos. Y sobre todo a colaborar. Yo no sé si he hecho bien, pero bueno, iba a colaborar ahora, pero digo, voy a esperarme un poquito porque estas cosas siempre al principio todo el mundo colabora mucho y con el tiempo como que parece que se va diluyendo, pasando, ¿no?, un poco. Entonces voy a dejar la colaboración para un poquito más adelante, pero habrá que también que colaborar un poquito, ¿no? Es importante. Muy bien. Hoy tenemos un programa también un poco monográfico. La semana pasada hicimos uno de SEO con grandes invitados. Hoy tenemos otros 3 enormes invitados que yo creo que nos van a ilustrar muchísimo. Y vamos a hacer un pequeño monográfico de errores que cometimos en los CMS. Se pueden cometer errores a la hora de elegir. Errores en la vida, errores en los CMS. Errores en la vida, todos los que quieras. Yo te puedo hacer una enciclopedia. Te cuento yo. Y algunos aciertos, pero bueno. Eso siempre. Pero bueno, considero que se hacen muchos a la hora de elegir CMS, que eso, como comentaba, es el servicio estrella, pero también se cometen errores al gestionar una vez que lanzas, en la migración, en la gestión. Y bueno, cometemos errores los medios de comunicación, pero también las empresas que proporcionan esos servicios cometen muchos errores y yo creo que... ¿Quién puede solucionar entonces conectar a empresas con esos servicios para que funcionen bien? Consultores, CMS Mag. Exacto. Sobre todo que los que tenemos una visión un poco global del mercado, ¿no? Sobre todo los CMS privados, que la información es muy poquita. Yo creo que mejorcms.com lo que ha hecho es liberar mucha información, ¿no?, de todos esos CMS cerrados y bueno, teniendo siempre un consultor independiente, pues te garantizas que la elección por lo menos va a estar más basada en datos, ¿no?, de lo que es habitualmente. Muy bien, Manuel, nosotros opinamos un poco con conocimiento de causa, pero porque hemos utilizado un montón de CMS a lo largo de nuestra historia laboral. ¿Tú qué CMS has utilizado a lo largo de tu vida? A ver, así que recuerde, así de los genéricos, pues WordPress y Drupal. Luego ya en la última época, pero ya más a nivel corporativo, Adobe. Luego, una consultora en la que estaba, teníamos un producto propio de CMS, se llama Web Control, y que se usaba también para corporativos en general. Y luego también me he encontrado con bastantes casos de producto propio, es decir, CMS hecho a cincel, a la medida. Y está, me acuerdo siempre al inicio del proyecto de Dixi Media, que venía toda la gente de técnica del grupo Prisa, de Prisa Digital. Se vinieron para Dixi Media, nos juntamos allí distintas tribus profesionales y a que en aquel momento se optó, dependiendo del tipo de proyecto. Para Practicopedia teníamos un Drupal, por ejemplo. Para un blog que se lanzó se utilizó WordPress, y para el buque insignia, que era lainformación.com, se hizo a medida, y luego se intentó que el resto de los medios, ¿no?, que había, que utilizaran también el CMS, pero ahí ya no llegué, yo ya me salí antes de aquello. Yo creo que es lo interesante, ¿no?, que hemos estado en los dos lados, ¿no? Hemos estado de medio de comunicación eligiendo CMS, hemos estado en el otro lado.
Tú, como comentabas en Web Control, yo estuve, por ejemplo, un tiempo trabajando en Bitvan, entonces hemos estado también en el otro lado y conocemos un poco las dos formas, ¿no?, de manejar este tipo de proyectos. Hay un artículo que voy a lanzar dentro de poco, que yo creo que es interesante a la hora de elegir CMS, si tienes que elegir un desarrollo propio, o elegir un código libre, o elegir un tercero. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Creo que en el artículo son casi 3.000 palabras, no es el Quijote, pero casi, entonces explico muy bien, pero prácticamente mi conclusión sería, si tienes algo muy específico o quieres diferenciarte mucho o innovar, elige el propio, pero sabiendo que al principio va a ser relativamente fácil, pero luego la complejidad creciente es muy difícil de gestionar. Ahí le pongo un asterisco y añado a lo que tú dices, que es documentar todos los cambios que hagas o todas esas evoluciones que hagas de ese proyecto. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tiene quien lo ha desarrollado. Si no lo documenta, te quedas preso del conocimiento que tiene esa persona o ese equipo de personas. Es un error muy claro. Porque si no, no se transmite a los demás. Eso es. Luego la otra opción sería el código libre. Por ejemplo, yo lo utilizo en CMS Mag y creo que está bien para empezar. En general, hay una comunidad que suele ser muy grande, son navajas suizas hoy en día, ¿no?, que puedes más o menos, tienes plugin de prácticamente todo lo que necesites, pero sí que es verdad que cuando hablamos de medios de comunicación con gran tráfico, quizás necesites un CMS específico, ¿vale? Sobre todo cuando tiene que aguantar grandes tráficos, ¿no? Ese menéame, ¿no?, que te surge y que te alegra la vida, ¿no?, y que es un gran pico. Ostras, ¿sabes? En mi experiencia profesional, ¿cuál ha sido el pico más fuerte que he tenido? Cuenta. No fue Google, no fue Meneame. ¿Tampoco? No, Facebook. Fue Facebook. En su época dorada. Correcto, hace 15 años, en unas elecciones, se hizo una pieza visual, una infografía que era incluso más que una infografía, aquello era interactiva y demás. Fue la primera vez que vi de forma bestial el efecto de la viralidad. El propio efecto de la viralidad, de cómo iba creciendo exponencialmente en Facebook el engagement y cómo al mismo tiempo iba trayendo tráfico al medio de comunicación. Año 2000, no sé qué elecciones fueron, yo creo que fue en 2010 o 2011, no recuerdo cuál fue, pero fue por ahí, por esa fecha. Bestial. Sí, desde luego los CMS tienen que estar muy atentos a los canales, ¿no?, en los que nosotros conseguimos esos grandes tráficos. Pues como decía, código libre, desarrollo propio, y luego está ya la solución de terceros, que yo creo que es, en general, es la que normalmente suelo recomendar. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, conozco un poco el mercado y sé que también hay buenos CMS a muy buen precio, ¿no? Porque, bueno, en muchas ocasiones hay CMS que tienen grandes clientes con unos precios que son aceptables para esos clientes, pero luego tienen también, suelen tener como versiones especiales, ¿no?, que no son tan personalizadas, que es un poco lo que viene de serie, pero que lo comercializan a menor precio, y en ese sentido sí que ahí puede que haya medios, ¿no?, que puedan acceder a cosas que están muy bien. Entonces, bueno, más o menos el mercado puede cubrir todo lo que puedas necesitar, siempre y cuando ese proveedor ya tenga otros medios de comunicación y periódicos y sepas, ¿no?, que va a evolucionar adecuadamente, ¿no?, para cubrir esos grandes tráficos. Tú siempre preguntas bueno, ¿cuál es tu portfolio? Es importante, desde luego, ¿no?, porque sí que me vienen clientes pues que tienen un partner tecnológico y ese partner tecnológico no está acostumbrado a lidiar con periódicos, sino que tienes una agencia de comunicación o incluso una agencia de marketing. Entonces eso se nota muchísimo, es algo imprescindible, ¿no?, que tenga un portfolio. Si tienen medios grandes y le coges un buen precio, pues ya sabes que te estás aprovechando muchas veces de esa evolución que ha tenido esa empresa con esos medios tan grandes. Pues por mi parte he hecho, bueno, normalmente cuando hago una conferencia o en la universidad tal, pues me presento a través de los CMS que he utilizado. Pues suena como si fueras Obama ahora mismo, ¿eh? Cuando tengo una conferencia, me presento en la universidad, estás a tope. Alguna hago. Hombre, claro. Me acuerdo que empecé por el 2000 con una web de deportes que se llamaba Sportec, y ahí lo que utilizábamos era el home site, que fue como un poco el germen del Dreamweaver, y con FTP, y eso y picábamos código por todos lados. Luego en Europa Press ya por lo menos teníamos campos que rellenábamos, ¿no? Pero sí que ahí
como no había flujo de trabajo, no había absolutamente nada, teníamos 2 campos, titular y cuerpo, y un botón que era guardar, que no era guardar, era enviar a los abonados directamente. Entonces, claro, hubo algunos problemas y se enviaron cosas que no se debían, ¿no? Luego en ya.com, en los albores ya de Internet, sí que manejamos un CMS propio, pero bueno, hacer cosas dinámicas era muy complicado. O sea, lanzamos una nueva web y yo decía, pues en la navegación yo quiero que mostrar visualmente en qué página estamos, ¿no? Y eso se tuvo que hacer con fotos superpuestas, bueno, una chapuza que en aquellos momentos era la única forma de hacerlo. Luego utilicé Joomla, lo he utilizado para algún proyecto personal, y luego en acierto.com, cuando fiché con ellos, lo lanzamos con Joomla, porque ellos quisieron lanzar sin diseñadores ni ingenieros, conmigo nada más, un proyecto, y yo, como conocía muy bien Joomla en ese momento, hoy en día yo creo que Joomla está un poco de capa caída, pero en aquel momento tenía bastante presencia, pues lanzamos digamos, la parte editorial del comparador con Joomla, ¿no? Luego, pues como te comentaba, estuve en Bitvan como una especie de gestor de cuentas o gestor de proyectos o como lo queráis llamar. Y luego en el otro lado, fiché luego por Movistar eSports y estuve en el otro lado, ¿no? Llevando como director una web de Bitvan. Y luego WordPress, manejado en CMS Mag, Drupal, durante 4 o 5 años en Gunderman Thompson para Johnson. Y ahora recientemente con Glide en las apuestas, y ahora que estoy de consultor. Entonces, bueno, es fácil para mí, después de haber estado en tantos fregados, con tantos CMS diferentes, saber un poco cuáles son los principales errores que se cometen, ¿vale? Porque los aciertos, eso he escrito largo y tendido, pero sí que yo creo que faltaba hacer un programa de los principales errores, siguiendo el libro famoso de Carlos Blanco, de los principales errores de los emprendedores, que tuvo bastante éxito hace unos años. Entonces, bueno, a veces la mejor forma de aprender es de los errores, ¿no? ¿Qué errores considero que cometen los medios de comunicación? Bueno, pues la poca planificación, ¿no? A la hora de elegir un CMS, lo que me encuentro es, bueno, salen directamente al mercado, no saben muy bien lo que quieren, se ponen a pedir presupuestos, pero no han hecho un trabajo interno, y yo siempre recomiendo hacer un trabajo de planificación interno inicial, y cuando tú tengas claro lo que quieres y a dónde vas, qué características, ya salir con algo de trabajo hecho, ¿no? Incluso en ese momento también tener un consultor que pueda conducir un poco lo que es, digamos, esa necesidad para guiar y comprender, bueno, cuál es el objetivo, pero realmente es este o no, o tal, y encauzar un poco para llegar a una petición, me parece que también que es crucial. Sí, ahí yo suelo ayudar mucho en el documento de especificaciones, ¿vale? Yo les dejo primero que hagan ellos su documento y yo ya luego llego y digo, pues mira, te falta esto, en legal tienes que tener en cuenta esto, a lo mejor no ha puesto, no sé, AMP o cualquier otra cosa que hoy en día, que te gusta por mucho que me pese, sigue siendo necesario. Entonces, en ese sentido, se cometen muchísimos errores, pero el error de bulto es no planificar. Claro. El tema de precio, con esto se cometen muchísimos errores, ¿no? El primero es pensar que en términos de caro o barato, ¿vale? Pues tú ves un CMS y te dicen, no, es que el precio es a partir de 5.000 euros, y dices, pues ya no quiero saber nada. Pues eso probablemente es un error, porque si es un CMS moderno, un headless y un CMS que te va a permitir evolucionar y que te va a permitir no tener que cambiar de CMS dentro de 2 o 3 años, que es lo habitual, pues a lo mejor si tienes todo eso en cuenta es barato, pero si además tienes en cuenta que vas a poder lanzar más rápido, que tiene nuevas características de IA que te hacen eficientes, ¿no? y una serie de parámetros de este tipo, a lo mejor merece la pena, ¿no? Invertir un poco más, que tampoco estamos hablando de cifras millonarias, por otro lado, y coger algo que sea sobre todo sostenible, ¿no? Robusto y sostenible, sobre todo algo que esté un poco a la última. ¿Qué errores veo también? Porque muchas veces, sobre todo más en grandes grupos, ¿no? Pues que hay ciertos favoritismos, ciertos amiguismos y algo de politiqueo, ¿no? Y entonces, muchas veces este tipo de cosas también interfieren, ¿no? En lo que debería de ser una correcta elección de CMS. Entonces, bueno,
con esto también hay que lidiar y de esto también hay mucho, yo creo, en muchos sitios. ¿Cuál es el otro error? Bueno, tengo una lista enorme, ¿eh? Pero bueno, confiarse, ¿no? Decálogo aquí. Tengo un decálogo que son los 10 mandamientos completamente. Tal cual. Muchas veces confiarse, ¿no? Decir, bueno, voy a ir a los que dominan un poco el panorama y directamente a eso. Bueno, pues hay gente, ¿no?, que viene nueva y hay gente que está haciendo un trabajo que a lo mejor no tiene tanta publicidad y que puede ser muy interesante, sobre todo si viene ya con unas tecnologías que son más modernas, ¿no? El caso de algunos ejemplos que vimos en el congreso, evento que realizaste, donde en él se pudo ver prácticamente todo el arco de buenas soluciones para grandes medios, unas soluciones intermedias en cuanto a algunas que son más pequeñas, pero que pueden ser emergentes o innovadoras. Es que a innovación me gustó tanto que es que, vamos... Pues está todo en YouTube y están todas las sesiones, o sea que cualquiera se puede montar su innovación en casa. YouTube en abierto, totalmente gratis, y cada una de las 11 sesiones, de los 11 CMS que presentaron cosas que efectivamente, ¿no?, se pueden hacer ya dentro de los CMS con inteligencia artificial. Te decía lo de confiarse también, porque muchos de los clientes que me llegan para conseguir asesoramiento están con un gran CMS español, todos más o menos del mismo, no voy a decir el nombre, por supuesto, porque me banean, pero bueno, que es importante estar un poco, o tener este conocimiento, ¿no?, para saber dónde se mete uno. Porque sí que es verdad que cuando te casas ya con este partner tecnológico, pues te casas literalmente, o sea, probablemente tengas que estar muchos años con ellos. Entonces, cometer un error puede ser bastante costoso. Creo también que hay muchísimo desinterés, y esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Mucha desafección, va a llegar un nuevo CMS, me han dicho que hace esto, aquello, lo demás allá, pero ya no me preocupo más, y el día que lo recibo, algunas cosas las hace, pero no de la forma que yo esperaba, otras cosas directamente no las hace, ¿no? ¿Y cómo se puede mitigar eso? Pues mira, el tema de la demo es muy importante, sí. Claro. Yo tengo el método propio que tengo, una de las partes finales antes de contrato es la demo, que es donde se verifica, ¿no?, que todo lo que te han dicho está y que funciona como tú quieres, que esa es la otra variable. Hay cosas que muchas veces te dicen que las tienen, no las tienen, pero en realidad tardan poco en construirlas. Entonces eso también es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque si eres el primero para el que la van a construir, me interesa que la construyan como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, todo este tipo de información creo que es súper relevante, ¿no? Oye, todo este listado todavía no ha salido migración. Este es un clásico. Si hay desafección en la elección de CMS, migración. Ya en lo que es en la migración, que es un proceso tortuoso, por decirlo finamente, ahí ya ni te cuento, se borra hasta el apuntador. Entonces, por eso cuando también cambio de CMS me siguen contratando o dando también pie a la hora de migrar. ¿Por qué? Pues lo hemos dicho varias ocasiones y de hecho tenemos en el histórico un especial migraciones, porque es un tema muy tedioso que hay que hacer casi artículo a artículo y que bueno, que las migraciones son automáticas, pero hay que hacer varias pasadas y revisar cada una de las pasadas que esté todo bien. ¿Por qué? Porque como liemos un poco a Google, entre que tiende al 0 clic a las AI overviews y encima le liamos, pues es que... Con el cambio de algoritmo último ya puedes hacer ya tiriric. Pues qué maravilla, ¿no? Pinta de verde esperanza el futuro, ¿eh? Bueno, todavía nos quedan unos cuantos errores más que tengo yo recopilados. El tema del contrato. Y con eso le doy mucho la matraca a los clientes para que hagan bien el contrato, ¿vale? Que tenga todo lo que debe de tener, que haya los niveles que esperamos de atención al cliente. O sea, los SLAs son importantes. Exacto. A la hora de firmar el contrato. Porque, bueno, un periódico digital no puede estar caído y no puede estar caído. Oye, pues tengo yo alguno por ahí en mi vida que... Pues cuando tú eliges un partner tercero... Por éxito, se caía por éxito. Claro. Empezó a llegar tráfico. Esto fue en 20 minutos, hace muchos años. La cosa empezó a funcionar muy bien y se caía el site,
hasta que se tuvo que tomar otra determinación en una cuestión de capacidad de servidores, pero también tenía que ver con el CME, o sea, estaba todo unido, se arregló relativamente rápido un proyecto, etcétera, etcétera, pero que mueres de éxito, básicamente. El partner tecnológico tiene que tener en cuenta que cuando eso ocurre es dinero que pierde el periódico, o sea, y mucho dinero. Entonces tiene que haber unas indemnizaciones, ¿no? Es el partner el que tiene que tener un buen equipo de DevOps y balancear. Sí que es verdad que los periódicos deberían, ¿no? Cuando ocurren estas cosas no pasa nada por avisar al partner, ¿no? Decirle, oye, se está colocando esto en tal sitio y esperamos un pico de tráfico y oye, pues ya ellos están sobre aviso, ¿no? Y si hay que ir metiendo más máquinas, se meten. Pero eso no se hace normalmente, ¿no? No. Pero sí que el partner tecnológico tiene que tener un equipo que esté con alarmas. Si no está 100%, ¿no? No estar como los de Prosegur mirando, pero sí un sistema de alarmas, ¿no? Que te diga, oye, este tráfico de repente se está incrementando y antes de que vaya más, que le tiene que llegar unos ciertos emails a ciertos responsables para que balanceen. Tema de opiniones, que los medios de comunicación muchas veces no piden opiniones y es muy importante hablar con otros medios de comunicación y ver un poco la experiencia, ¿no? Pero ¿tú crees que se comparte ahí un poquito de info? Yo creo que o te la dicen al revés, a ver si... Yo creo que off the record, pero tiene que ser alguien de confianza o, como decimos, o con un consultor, ¿no? Que esto es distinto de lo del amiguismo que decíamos antes. Sí, esto tiene que ver. Es otra cosa. Okay. Entonces, un poco contrastar, ¿no? Si lo que pediste a AliExpress fue lo que te llegó en otros medios y hasta qué punto, bueno, pues hay a veces que no, pero luego han actuado rápido y se han enmendado, que también ocurre. Y el último del catálogo es autoevaluarse uno mismo, ¿no? Que esto lo he visto yo cuando me contactan algunos medios de comunicación que no son muy conscientes de sus propias carencias. Pero esto tiene que ver con la petición inicial, ¿no? Con la planificación. Eso. No son muy conscientes. Entonces yo muchas veces, cuando les recomiendo un CMS, no les recomiendo muchas veces el mejor, ¿no? Porque muchas veces el mejor puede ser más abstracto, o más difícil de entender, o más difícil de configurar, y a veces la configuración también está en el lado del medio. Entonces, y bueno, incluso cuando le doy la lista final, ¿no?, de candidatos al cliente, ellos tampoco, hay a veces que no escogen el que yo considero que es el mejor, ¿no? Vaya. Y me pasa algunas veces que dice, oye, pues mira, este me parece que es el más adecuado a nuestro nivel, porque el otro tiene otras cosas, pero no las voy a utilizar. Que normalmente es nosotros en Vivid Vision intentamos adecuar mucho también soluciones de inteligencia artificial y tecnología a la necesidad que tiene el cliente para hacer innovación, ¿no? Y entonces te encuentras que hay en muchos casos donde esta necesidad, por ejemplo, sobre todo pasa mucho en los CRMs, que bueno, es que este CRM es muy malo, es que este no hace, es que no me vale para nada. Te pones a rascar un poco y dices, oye, pero tú estás usando esto, y, no, tú sabes que lo tienes ahí, ¿así? Pues sí, sí lo tienes. Sí. Igual que pasa con los CMS. Pues es lo que te decía, que tiene que haber una adecuación, ¿no?, claro, del nivel y de la relación con el CMS. Y aunque tengas acceso a uno mejor por el mismo precio, a lo mejor no te conviene también en el sentido de que ese otro CMS, para ese otro CMS tú vas a ser el último de la fila, ¿no? Porque le pagas menos de lo que normalmente le pagan sus clientes, etc, etc. Entonces yo sí que intento que haya un cierto tipo de adecuación. Creo que es importante y que eso normalmente no se tiene en cuenta porque que yo sepa absolutamente nadie. Bueno, menudo catálogo, ¿eh? Si me pongo a pensar aún salen más, ¿eh? Pero sí, bueno, yo creo que con eso... Pero no está mal, o sea, masterclass total. Este decálogo con 11 puntos, a tatuárselo como si fuera la película de Memento, ¿sabes? O sea, tal cual. Yo creo que vamos a pasar a los invitados a ver qué opinan ellos. Por ejemplo, tenemos a Borja Abad, que es CTO de Cibeles Group, que ya estuvo en algunos programas con nosotros y que, bueno, Cibeles Group tiene una grandísima solera y experiencia dentro del mercado español y yo creo que las ha visto de todos los colores, como aquel que dice. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge y Manuel. Un placer estar aquí con vosotros. Otra vez, gracias. El placer es absolutamente nuestro. Oye, según tu criterio,
¿cuáles son los principales errores que cometen los CMS? Nosotros ya hemos contado unos cuantos, pero seguro que a ti se te ocurre alguno más o quieres hacer énfasis, ¿no?, en alguno de los que hemos comentado nosotros. Sí, pues en general comparto lo que habéis dicho. En general yo diría que el desconocimiento. O sea, si comparamos con el antiguo editor de papel, que tenía un control total pues del gramaje de las páginas, de la distribución de los kioscos, al editor moderno que tiene que abarcar tantas áreas, es que actualmente está perdido. Antes lo tenía dominado y ahora está perdido. Entonces, el desconocimiento yo diría que es el principal problema que tienen a la hora de elegir un CMS. Es decir, que no entienden el mercado proveedor. El mercado proveedor, yo a veces le hablo al cliente de Joomla y me ponen unas caras porque creo que es la primera vez que lo han escuchado. O sea, bueno, ese sería para mí el principal problema. Eso se puede solucionar con formación, pero bueno, como los editores están a 1000 cosas, son multitarea, pues la formación es algo que siempre será más necesario. Luego, otro de los problemas que yo veo es el que no hacen, como tú has dicho antes, una planificación adecuada, una planificación de cuáles son sus necesidades, qué herramientas se las pueden cubrir, pero también podríamos decir, por otro lado, aquellos que hacen una planificación demasiado a largo plazo. Pues vamos a poner también en el desarrollo esto por si el día de mañana incluimos un directorio o si vamos a tener un calendario, una agenda de eventos. Bueno, pues ahí yo creo que es un error a veces hacer una planificación demasiado a largo plazo, porque si en este momento no lo necesitas, pues ya lo irás solucionando sobre la marcha. No es necesario, porque esto ya sabéis lo rápido que cambia, es que en 5 años es otro mundo. Entonces, hacer una planificación a largo plazo tampoco tiene sentido. Y luego, otro de los errores que he visto en algunos clientes es debido a la frustración de haber hecho desarrollos personalizados, haber pagado a técnicos que le desarrollen cuestiones que les han supuesto un esfuerzo económico y luego no han sido funcionales o no han tenido esa transformación en tráfico y en rendimiento. Entonces veo que con el tiempo, después de un fracaso y otro fracaso y otro fracaso, pues entran en una frustración que conlleva a que abandonen un poco el aspecto técnico, a que se dejen llevar o que ya no sepan por dónde tirar. Entonces dicen, mejor me quedo quieto, no hago nada y sigo con lo que sé. ¿Vale? Vale, vosotros tenéis CMS propio, EditMaker, y también hacéis desarrollos en Joomla, en WordPress o un poco lo que quiera el cliente, porque sois súper flexibles. ¿Encontráis diferencias, ¿no?, entre los tipos de clientes, ¿no?, que te puede pedir código libre o periódico que quiere CMS, vuestro CMS? Claro. Sí, hay clientes que no tienen conocimiento, simplemente están enfocados en la información, en su contenido y quieren delegar todo. Son clientes que les ofrecemos por ejemplo, en el caso de EditMaker, es una herramienta llave en mano, el cliente se preocupa de su contenido y nos delega y confía todo lo demás. Tenemos otros clientes más avanzados que vienen de un proyecto, quieren cambiar a otro o tienen unas especificaciones más concretas o más amplias y entonces pues ellos dicen, no, yo quiero un WordPress pero así, de esta manera, o el Joomla pero tengo un componente a medida. Entonces depende de la necesidad de cada cliente. Lo que sí vemos es una diferencia entre los medios grandes y los medios pequeños, es que los medios pequeños, pues al no tener gente especializada o no tener tanto conocimiento, pues van improvisando y los grandes sí que suelen tener estrategias, departamento técnico. Y un error común que veo entre ambos a veces es la falta de confianza en el proveedor. O sea, yo siempre digo que un proveedor, cuando se junta con un cliente o viceversa, tienen que tener una relación de confianza total, porque el negocio de uno depende del otro. El proveedor sin el cliente no es nadie y el cliente sin un buen proveedor pues puede estar abocado al fracaso. Entonces, la falta de confianza creo que tanto para medios grandes como para medios pequeños es algo muy importante, muy importante. Uh-huh. Yo veo muchas veces, ¿no?, como mucha desafección, ¿no?, y mucho desconocimiento. ¿Tú crees que hay muchos medios de comunicación que ven el CMS como un mal necesario en vez de como una herramienta que les puede llevar al éxito? Sí, rotundamente, porque ya sabemos que Google lo único que hace es poner trabas o trampas
por ejemplo, el desarrollo de la AMP o AMP es algo que los editores no desean, pero que si no lo hacen, están perdiendo tráfico. Entonces es un desafío tecnológico que tienen que afrontar independientemente de la plataforma en la que estén, ya estén en Maker, en Joomla, en WordPress o en Drupal, en el que sea, tienen que acceder a ese desarrollo, a esa nueva barrera para poder estar al día. Entonces, claro que genera mucha desafección porque continuamente están obligados a avanzar, obligados a actualizarse, obligados a hacer mejoras, implementaciones. Y bueno, yo digo Google porque si Google te dice que con los datos estructurados tu web va a indexar mejor y no lo haces, pues te estás quedando atrás. Y hay medios muy pequeños, e incluso hay medios que están sustentados por una sola persona, que es un medio específico de una temática que lo lleva un autónomo y esa persona tú no le puedes pedir tantas cosas. O sea, ya está especializado en su contenido, es en lo que se quiere centrar y no quiere saber ni AMP, ni datos estructurados, ni CDN, ni demasiadas cosas ya tienen los pobres. Yo creo que hay también suele haber un malentendido, ¿no?, dentro de los medios de comunicación y los CMS, ¿no?, que muchos medios de comunicación consideran que la empresa de CMS es como una especie de consultora, ¿no?, para conseguir más tráfico, cuando hay muchas veces que la relación es simplemente de yo te doy la herramienta, ¿no?, que es muy potente y muy avanzada, pero tú tienes que tener a alguien in-house o dentro de la casa que es el que maneje no sé, un digital manager que maneje tu tráfico, quiénes somos, a dónde vamos, cuál es la estrategia. Entonces, como esa figura no existe, se requiere dentro de CMS. Yo sé que vosotros a muchos clientes ofrecéis ese servicio, pero hay otros que como que lo quieren sin haberlo contratado, ¿no? Y es como un servicio aparte, ¿no crees? Sí, claro, hay que llevarlo muchas veces de la mano y orientarles, porque, a ver, hay clientes que están obsesionados con el CMS y piensan que haciendo un gran esfuerzo, una migración y cambiando de CMS van a solucionar todos sus problemas y no es así. O sea, te puedo poner un ejemplo, vamos, ¿cuál sería una de las principales cuestiones de SEO? Que todos cumplen, las URLs amigables. Sin embargo, si vemos el mundo.es, con todo el tráfico, el posicionamiento y la indexación que tiene, no tiene URLs amigables. O sea, también hemos visto webs que están muy bien posicionadas que no tienen versión móvil, que no están adaptadas a móviles. Entonces, ni lo es todo el CMS, ni lo es todo el contenido. O sea, lo más importante para un editor debería de ser el contenido y así en las últimas actualizaciones de Google está quedando claro. Pero también debe de ir acompañado de un buen CMS. O sea, es el matrimonio perfecto. Un buen contenido con una parte técnica solucionada. Yo tengo algunos clientes, Manuel, que hemos hecho una migración y un cambio de CMS a uno mejor, que ya cumple con Core Web Vitals. Y bueno, después de la migración y todo, suben un poquito, pero no suben mucho y te vienen como en plan, Jorge, que teníamos que estar como Reddit. Y yo digo, no, esto no funciona así, porque depende, aunque tú hagas las cosas muy bien, dependes también del mercado y el content is king, o sea, ahora y siempre va a ser king. Entonces, bueno, el CMS es una herramienta. Cuando hagas una migración, si no caes, entonces eres un semidios. Y como decíamos, dentro de la casa tienes que saber, ¿no?, que incluso aunque lo tengas todo perfecto, el contenido es el que te va a llevar y en la optimización que hagas el SEO y cuantos más canales de distribución consigas, si lo haces muy bien en redes sociales, o sea, hay un montón más de parámetros. Sí, además también pasa que llega un momento de ese desinterés, ¿no?, desafección que comentaba Borja también, de decir, bueno, vale, es que estoy aquí dejándome la vida, esto no chuta, pues venga, paso ya, porque total. Y entonces cuando te das cuenta que lo que estabas haciendo, que es que tú sentías que era el tope, resulta que es el mínimo de mercado. Claro. O sea, porque en el momento que dejas de hacer eso, es cuando haces plof y te vas para abajo y ahora vuelve otra vez a reconstruir toda esa ola. Imposible. Yo muchas veces a los clientes les digo, ¿dónde estarías si no hubieras mejorado el CMS y hubiéramos hecho todo perfecto? ¿Dónde estarías? No estás. Claro. No estás, ¿por qué? Porque hay 100.000 como tú
que ya lo están haciendo. Entonces, no sobresales tanto porque hay tanta competitividad en el mercado que es así. Y cuando tienes un éxito y estás en la cresta de la ola, que normalmente los grandes medios de comunicación suelen estarlo, y de hecho una de las razones, ¿no?, que se aluden tanto por GfK o en tiempos más antiguos de Comscore o en tiempos más antiguos de Nielsen y todas estas cosas, era, no, oye, si yo lo estoy haciendo todo bien, ¿por qué no subo? ¿Por qué no crezco? Bueno, pues porque todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo que tú. Esto es como la Fórmula 1. Hay que mirar todos los competidores y a Google lo que está haciendo también. Todos están haciendo exactamente lo mismo que tú. Lo que pasa es que hay alguno que llega a una milla más que tú. Ese es el esfuerzo que está. Pero si no haces el básico, vamos, no juegan ni en Fórmula 3. Sí. Muy bien, despedimos a Borja. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Y pasamos a... Gracias, Borja. Seguir comentando errores, porque este es monográfico errores, pero esta vez al gestionar, ¿vale? Ya hemos elegido un nuevo CMS, lo hemos migrado, damos por sentado que hemos elegido bien el CMS y hemos hecho bien la migración, que no siempre ocurre. Si va con CMS Mac, está bien hecho. Y ahora vamos a revisar, ¿no?, los errores que se hacen durante el mantenimiento, lo que se llama durante el desarrollo evolutivo, porque nunca hay que dejar de seguir desarrollando el CMS y adaptándolo, ¿no?, a los cambios del mercado y sobre todo a los canales por los que tú consigues el mayor tráfico. En ese sentido, lo que yo me he encontrado es que hay muchos medios o incluso marcas, ¿no?, que cambian de CMS y se han gastado todo el presupuesto en cambiar de CMS y en la migración. Y luego te encuentras con que no han dejado una pequeña bolsa de horas para un desarrollo evolutivo o que no cuentan con esa persona interna, ¿no?, que pueda poder llevar esa evolución, que es lo que yo llamo una especie de digital manager, project manager o como lo quieras llamar, ¿no?, que para mí es indispensable que exista dentro del medio de comunicación por varias razones, ¿no?, porque es la persona que tiene un ojo en las propias estadísticas, un ojo en la competencia, es el que prioriza, porque normalmente suele haber un backlog enorme dentro de los medios de comunicación, y tiene que ser alguien que reporte también a la dirección y que a la redacción le haga ver qué es lo urgente y lo importante y qué no, ¿no? Porque bueno, hay a veces que tienes que priorizar entre una cosa que crees que te va a traer mucho tráfico y luego tienes 35 solicitudes de esta foto es que está demasiado clara o esta foto no tiene demasiada calidad. Entonces bueno, sí que tiene que haber alguien fuerte que les pueda decir, pues mira, esto directamente habrá cosas que ni se arreglen. Ya. Yo donde sí me he encontrado este perfil más profesionalizado de serie es en los corporativos. Los corporativos hoy en día, pues pensemos en cualquier gran banco de España o en cualquier gran empresa que tengamos en la cabeza de retail o de seguros o de farmacéuticas, etcétera. Pensemos que hoy en día también los corporativos lo que están tendiendo es a que en sus departamentos de comunicación y marketing está llegando, sobre todo los de comunicación evidentemente, están llegando cada vez más periodistas digitales que prácticamente no han tenido formación en el papel, sino que toda su vida han estado en la parte digital. Entonces digamos que esas habilidades o skills, ¿no?, que se tienen desde el digital hacen que sea mucho más sencillo comprender que los presupuestos, que estos perfiles tienen que existir, determinadas cosas que parecen como muy básicas, en su cabeza ya vienen de serie porque las han vivido y las comprenden. Los medios de comunicación hay algunos que sí, hay algunos que no. Nosotros en 2008, cuando lanzábamos, en 2009, cuando lanzamos lainformacion.com, que en aquel momento, hace 15 años, nos decíamos y éramos los más guay del mundo porque éramos nativos digitales. O sea, ojo charco. No teníamos ninguna dependencia del papel ni nada de esto. Entonces, en aquel momento era como un diferencial. 15 años después, aquellos nativos digitales, pues son trabajadores digitales que ya no destacas por eso, sino que es un estándar de mercado. Ahora que lo mencionas, hay una tendencia de mercado muy, muy clara a que estos actores corporativos, ¿no?, que antes se conformaban con unas webs que eran corporativas típicas, ¿no?, y que a lo mejor dentro de esa web corporativa tenías un blog o una sección de noticias. Ahora claramente hay una tendencia de mercado que es a directamente coger CMS de periódico dentro del entorno corporativo. O sea que tú puedes tener tu web corporativa, ¿no?, con tu información para inversores, tus productos y tal, pero luego coges un CMS de gran tráfico, coges a periodistas de verdad y te gastas el dinero en hacer algo muy potente, ¿no? Sí. Y empiezas a hacer
contenido que es de marca, pero que es de mucha calidad, muchísima calidad. Sí, y ese contenido muchas veces es de más calidad del que puedes encontrar en muchos periódicos. Hay vida mucho más allá de la nota de prensa. ¿Por qué? Porque los corporativos llevan entendiendo, yo en los últimos 7 años de mi vida he estado precisamente trabajando con consultoría para grandes corporaciones aquí en España y en Estados Unidos, y lo que te encuentras es que el mensaje de tenemos que lanzar nuestro propio mensaje, tenemos que ser el medio de comunicación de nuestra propia empresa. Claro. En el año 2015-2016, cuando BBVA lanzó y se arriesgó a apostar por eso, el resultado después, 10 años después, es muy positivo. Claro. Es que no es suficiente decir que eres el mejor, tienes que demostrarlo. Exacto. Y lo demuestras con un buen medio de comunicación, ¿no? Y con periodistas y tal. Y bueno, hay gente que me dice, Jorge, ¿tú por qué defiendes el branded content? Pues por eso, porque muchas veces si tú descuentas esa influencia que puede tener la marca y te quedas con información, o sea, lees con criterio y lo juzgas críticamente, esos artículos muchas veces tienen mucho valor. Primero, porque los ha hecho un periodista. Sí. Segundo, normalmente ha sido revisado por alguien de legal. Y en Johnson, por ejemplo, revisaban también varios científicos y estaba apoyado en estudios. Obviamente es periodismo de marca. Entonces hay ciertas cosas que las tienes que poner en cuarentena, pero bueno, pero si quitas eso, hay mucho contenido por ahí muy interesante y de muchísima calidad. Vale, y otro de los errores que tenía por aquí es no medir bien las cosas, no hacer lo que yo llamo post-mortem, que suena un poco mal. Pero sí que veo que en medios de comunicación o en empresas, ¿no? Se empiezan a hacer cosas, no se sabe muy bien por qué, a lo mejor es que ese día el jefe le dio por hacer esto, otro de más allá, se hace, nos olvidamos, nadie mide y te quedas como diciendo, a los 2 meses, ¿por qué hemos hecho esto? Tiene que haber un digital manager también que mida estas cosas y que diga, oye, a esto le hemos dedicado 4 semanas de trabajo, un equipo de 5 personas y estamos consiguiendo 1000 y pico páginas vistas al mes. Tienen una carencia los medios de comunicación, mirando atrás, en mi experiencia profesional y que actualmente, por ejemplo, en Vivid Vision, como empresa, intentamos ayudar a muchos corporativos con todo tema de diseño de servicios, de innovación, y te das cuenta de que hace falta no voy a llamarlo repositorio, porque repositorio suena como a estático, esto no se mueve y a esto no le importa a nadie y se quedó perdido en la noche de los tiempos, pero sí una knowledge base, una base de conocimiento. Y los medios de comunicación en general, por la urgencia que tienen, no hay nadie que esté sedimentando conocimiento, poniéndolo en un sitio y creando equipos específicos que trabajen en, vaya, esto ha funcionado, no, esto no ha funcionado. ¿Cómo podemos adelantarnos, pensar en soluciones de producto, de comunicación que hagan que funcionen? Y vamos a ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado en nuestro medio. Eso no existe. Eso es, pues yo creo que nos salió aquello, ¿te acuerdas? Esa knowledge base que es hoy en día con herramientas digitales, no voy a decir la hipermencionada inteligencia artificial, que es cierto, pero para automatizar determinados flujos y realizar una sencilla base de conocimiento y equipos que trabajen en eso, no tienen por qué estar dedicados 100%, pero sí una parte de su tiempo a pensar más allá, es fundamental. Y en los medios es muy difícil que te encuentres con eso. Vale, para profundizar un poquito más en este tema, tenemos a otro invitado, Román Cid de Rivera, que es CDO de D-Group y que ahora mismo está gestionando efectivamente el desarrollo evolutivo de D-Group, que es un grupo local, pero que tiene muchos medios de comunicación. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer, ¿no? El placer es absolutamente nuestro. Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día y los CMS que has manejado hasta ahora, que creo que son bastantes. Pues sí, la verdad es que por suerte o por desgracia me ha tocado lidiar con muchos de ellos. Yo, bueno, más que nada mi rol se corresponde un poco con lo que mencionabas antes, ¿no? De esa figura de Digital Manager. Cuando yo me incorporo aquí a D-Group no había un departamento digital como tal, aquí creado. Y bueno, pues me tocó sobre todo asumir mucha parte
tecnológica, ¿no? La unificación de varios sistemas y bueno, la participación en la definición, elección de proveedores y necesidades. A lo largo de mi trayectoria pues he trabajado con muchos y muy variados, ya se han mencionado la mayoría de ellos: WordPress, Agile Content, EZ-Publish, Bitband, OpenEMAS, ShadowGo, Zulu. Luego desarrollos propios o ad hoc en Power Ediciones, Meitel, el CMS de Dicom Medios, uno ya de desarrollo propio para el área de revistas de Grupo Z, otro de Adalid Internet. O sea, en definitiva, tengo bastante experiencia en este tema. Vale, ¿cómo es el día a día, ¿no? de interactuar con todos esos públicos, tanto internos como con el partner tecnológico? ¿Qué consejos nos puedes dar para desarrollar, para hacer un buen desarrollo evolutivo? Pues mira, sobre todo en mi día a día, aquí internamente es una función de acompañamiento y apoyo. Me ha tocado mucho tocar palos de formación, de tecnología, tratando de establecer sinergias y estrategias, como funcionar como un grupo cohesionado, ¿no? Porque este grupo tiene una particularidad que, bueno, también me imagino que es común en otros, que han ido adquiriendo diferentes cabeceras y al final pues todavía se tendía a funcionar de una manera independiente. Entonces, a la hora de trabajar como un grupo cohesionado, pues es fundamental que haya esa comunicación, escuchar las necesidades de todos y sobre eso pues hacer un producto que sirva para todos, ¿no? Entonces, bueno, yo inicialmente he dedicado mucho tiempo a esa parte de migración y de tecnología. Ahora estamos más en esa parte de evolutivos, ¿no? De priorizar, etcétera, etcétera, que si queréis pues podemos hablar un poco de ello. ¿Cómo se prioriza correctamente? Que yo creo que es un poco el kit de la cuestión. ¿Qué herramientas y qué trucos tienes tú para priorizar entre todos los tickets, ¿no? El backlog que hay dentro del medio de comunicación? Pues mira, en un grupo de medios donde hay varias cabeceras, al final muchas veces lo que sirve para uno sirve para todos, ¿no? Entonces, para mí, priorizo siempre sobre esa premisa, ¿no? Al final nosotros tenemos cabeceras que son muy similares, están simplemente, bueno, pues ubicadas en diferentes localizaciones geográficas, pero por lo demás son muy similares. No estoy ahora mismo en un grupo que tiene productos diferentes o todos son periódicos, vamos, no hay revistas, etc. Entonces las necesidades son muy parecidas. Priorizo siempre con la premisa de que lo que pueda servir para uno pues se pueda aplicar también a los demás, ¿no? De esta forma también conseguimos optimizar. Cuando eso no es posible, pues lo que tengo en cuenta es que esa mejora luego pueda tener un retorno, bien sea por audiencia o bien sea económico, ¿no? Por una parte, que pueda haber una petición del equipo comercial, pues desarrollar hay una evolución, o bien porque esa mejora que se promueve pues tenga que ver con una optimización luego que vaya a facilitar o adaptarse a las nuevas necesidades o exigencias muchas veces, ¿no? de cómo evoluciona el tema del SEO, etcétera. Luego, para mí es muy importante pedir al proveedor una valoración desglosada, ¿no? de esa tarea evolutiva para estimar bien su coste y priorizar también en base a ello, ¿no? Porque ya se ha comentado aquí un problema que existe, ¿no? Que muchas veces se pone toda la carne en el asador en lo que es la puesta en marcha, la migración y demás, y luego pues se descuida un poco lo que es el evolutivo. Contamos con presupuestos más ajustados o a veces incluso no existen, entonces bueno, pues toca medir muy bien esa parte, esa valoración económica, por supuesto. Para mí es muy importante, por lo tanto, tener siempre mucha transparencia, que el proveedor nos haga una estimación y una valoración lo más desglosada posible para, si hace falta ajustar algo, pues poder saber dónde se puede atacar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Román. Muy valioso el testimonio que nos das. Hasta la próxima. Un placer. Cuando queráis, aquí estamos. Hasta luego. Muy bien, vamos a ir con el último bloque, ¿no? Que es los principales pecados capitales que cometen las empresas de CMS, que también las cometen, Manuel. Aquí ya no tengo un catálogo, pero 5 o 6
las tengo muy claras. Y yo creo que la más importante sería el overselling, ¿no? El vender por encima de sus posibilidades. Esto se hace bastante, sobre todo cuando la empresa es muy grande, ¿no? Y te mandan a un comercial que se juega un poco su sueldo en vender y va a vender quizá un poco demasiado fuerte, ¿no? O de forma agresiva. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Ya hemos hablado antes, ¿no? De lo importante que es el contrato, lo importante que es la demo, ¿no? Y ver efectivamente antes de firmar, ¿no? Que todo es como dice ser. Por otro lado, creo que es súper importante no caer en el vendor lock, ¿no? Como te decía antes, nos casamos con ese proveedor, pero hay que tener también cuidado y saber hasta qué punto nos casamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar el vendor lock? Pues probablemente eligiendo un tercero que nos provea de la solución tecnológica, pero que por detrás esté utilizando tecnologías, por ejemplo, de código libre, que podamos nosotros, digamos, adueñarnos de ellas, ¿no? Entonces, si utilizan Symfony, o utilizan PHP, o utilizan para el hosting Apache o Nginx, pues bueno, si la relación se vuelve tan insoportable que tienes que dejar a ese partner y no puedes hacer una migración porque, seamos francos, valen dinero, pues a lo mejor otra solución de evitar el vendor lock es que que esta serie de tecnologías sean muy reconocidas por el mercado y poder coger gente tú para llevarlas. Claro. No es lo ideal, porque lo ideal es que lo lleve el que lo ha construido, que es el que sabe las tripas, y es un poco el valor añadido, ¿no? Que te pueden dar. Pero si la situación se vuelve insoportable, ¿no? Y no es un partner, como yo lo llamo, un partner de éxito, sino un partner que hace lo mínimo y necesario como para llevarse el fee y no te acompaña en ese éxito, ¿no? que te debe acompañar, y se vuelve así con el tiempo, pues por lo menos que te puedas adueñar tú del proyecto, ¿no? Sin tener que hacer una migración. Sí, yo creo que es el principal consejo que yo puedo dar para evitar este error. Más errores que me he encontrado por ahí, que el CMS es estupendo, pero luego la implementación, el setup que se hace del CMS sea un horror. Y ya no te estoy hablando ya tanto de la migración, sino del propio setup del CMS, ¿no? Que muchas veces que el CMS tiene un núcleo, pero luego tiene diferentes herramientas y esas herramientas pues no están bien configuradas, o algunas que ni siquiera, porque no se testeó en su momento, y eso me ha pasado. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Y hay a veces que el CMS es maravilloso, pero la implementación se hace dentro del periódico y no se hacen bien, ¿no? ¿Cuándo me ha pasado una vez eso? Pues, por ejemplo, con los CMS modernos. Bueno, ¿cuándo he visto yo que pasaba? A mí nunca me ha pasado. Que en los CMS modernos, ¿no? Que están headless, que están descabezados, el periódico se hace cargo de la parte frontal, y esa parte frontal está en React o en unas tecnologías que el periódico no controla. Y al final esa implementación que se hace, bueno, he visto casos hasta que como que al final se implementa que ni siquiera es headless, o sea que la principal ventaja que tenía ese CMS se la cargan porque no saben implementarlo. Entonces hay muchas veces que lo ideal es que ese CMS y el periódico incluso contraten un tercero que haga bien la implementación, o que incluso el CMS no la haga. Entonces la implementación tiene que ser también correcta, ¿no? Yo me he encontrado con un caso en un corporativo en el que en lo que es la gestión está desconectada del front. Entonces tú escribes en tu CMS tu noticia, le das a publicar y entonces tienes que mandarle un correo a un colega de tecnología y le dices, oye, públicame esto. Y entonces va al otro y le da submit para publicar. Pero bueno, eso se hacía en las cuevas, ¿no? Pues no te creas que... Con los prehistóricos. No te creas. Siglo XXI y década del 20, ¿eh? O sea que así estamos, ¿eh? Hay que tener un cuidado. No. Tengo aquí apuntados, Manuel, y esto es súper importante, los costes escondidos, ¿no? Viene el CMS y te dice esto es así y vale X. Pero eso, cuando haces esa prospección inicial y al contrato, es donde tiene que aparecer what is the hidden Muchas cost. veces que te dicen, yo tengo un CMS maravilloso y hace de todo. Pero ese de todo muchas veces depende de terceros que tienen su precio, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir, yo tengo un sistema maravilloso de newsletter, pero resulta que por detrás va con MailChimp y no va incluido. Y MailChimp, por ejemplo, no es específicamente barato, ¿no? O tengo un muro de pago,
pero ese muro de pago va con Piano o con Pool o con quien sea, y eso, como es un tercero, no va incluido. Y así muchas. Entonces, cuando vayas a elegir CMS, asegúrate de que todo lo que necesitas está in-house y con las características mínimas que tú requieres. Pero sí que esta es una de las formas que yo utilizo mucho para abaratar. Puedes subir de nivel y abaratar, eligiendo un CMS que pueda tener, por ejemplo, esa newsletter in-house, que a lo mejor no es tan potente como MailChimp, pero te ahorra unos costes bastante potentes, ¿no? El caso de MailChimp es paradigmático completamente. Tengo apuntado la migración, obviamente, y luego que el CMS no esté optimizado. Hay que escoger un CMS 100% optimizado para grandes tráficos, porque si no podemos tener unos costes de hosting brutales y salvajes. Y eso pues, mucha gente no lo tiene en cuenta, ¿eh? Quien yo creo que puede conocer más errores es nuestro tercer invitado de hoy. Se trata de Marcos Sagrado y es responsable de TI y editor de TPNet. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Un placer hablar contigo porque yo de Marcos, cuando era un canijo, leía muchas cosas. Yo leía muchas revistas de informática y leía un montón de cosas tuyas, entonces conozco tu nombre desde hace mucho tiempo y la verdad es que un placer tenerte por aquí hoy. Qué tiempos cuando había revistas, ¿eh? Cuando tocábamos papel. Nos manchábamos los dedos de tinta. Bueno, venga, que tampoco somos del Tristos de Onda. Bueno, cuéntame, ¿qué CMS estás utilizando actualmente en TPNet? Y bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria y qué CMS has utilizado. Claro, pues mira, es un tanto peculiar. Realmente somos WordPress 100%, ¿vale? Y coincide que es que yo cuando me incorporé hace 7 años, yo ya venía del mundo WordPress, estaba muy metido en él, entonces para mí fue muy fácil. Pero en todos estos años sí que he visto algunas cositas, he tocado algo de Drupal, he tocado algo de muy poco de Django CMS, algo de Joomla con K2, alguna cosa propietaria en .NET, pero mi experiencia es 95% WordPress, que es el que estaba ya funcionando, aunque históricamente en mi empresa hace años tuvieron uno propietario del que no guardan muy buen recuerdo porque bueno, fue hace tanto tiempo que seguro que era mejorable. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos dicho una amalgama de errores que yo creo que la gente, yo no sé si le han quedado a la gente ganas de cambiar de CMS después de todas las trampas que hay por ahí. ¿Qué errores crees tú que son los más importantes y alguno que nos podamos haber dejado en el tintero? Pues con lo que habéis comentado, a mí tenía cosas apuntadas, pero las he estado revisando porque me parecía muy, muy interesante. Te diría que el principal es el desconocimiento. Es decir, en el mundo de papel, aunque fuera de lejos, se tenía una idea razonable. Los editores, los directores, los redactores jefes, incluso los dueños de la empresa, aunque no fueran especialistas en prensa, conocían más o menos. Sabían lo que entraba, lo que salía, sabían lo que se tardaba y había bastante previsibilidad dentro de un orden. En el mundo online cambian muchas cosas y se busca el paralelismo, ¿no? Se busca, pues igual que hace 20 o 25 o 30 años ya, nos explicaron que un software maligno era como un virus y se buscó esa especie de símil, pues se han buscado símiles y muchos de ellos no se cumplen. Entonces, las redacciones, cuando es un equipo muy editorial, están un poquito lejos de los detalles y es muy importante la figura de gente que esté en los dos mundos, ¿no? Que conozca las necesidades de los medios. Realmente los medios también cambió una cosa muy importante. Muy pocos medios que vivían de vender al número más la publicidad pueden mantener ese modelo, por lo tanto la parte de monetización, la parte de nuevos productos, de estrategias es fundamental. Entonces acabas teniendo que el de antes de desarrollo económico, de financiero, sigue en ese papel. El de antes del papel le acabas de colocar un sistema que no conoce, le hablas de cómo será todo a partir de ahora y resulta que a partir de ahora todo cambia constantemente. No pasas del mundo A al mundo B, pasas de un mundo medio estable a un mundo en cambio constante. Y entonces noto que falta un poquito eso, que hay unas expectativas, te hablan, por ejemplo, de el tráfico que teníamos antes. Es que el tráfico, tener no lo tienes. Cambian tus competidores, lo ha dicho antes Emanuel, cambia el SEO, cambia Google, cambia la realidad, cambia que entran desde un móvil, cambia todo. Entonces, amarrarse a yo tengo un tráfico, a mí esto me funcionó hace 3 años en Navidad, luego ahora va a funcionar, dices, cuidado, estamos en otro sitio. O sea, que yo a esa parte sí le pondría mucho peso. Falta esa figura, ¿no? de un estratega que es mitad negocio, mitad tecnología, mitad periodismo. Sí, yo creo que es una figura que cada vez está más
de moda dentro de los medios. Bueno, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Una última pregunta rápida. Si te dieran un cheque en blanco, código libre, desarrollo de buscar un partner, ¿o te harías tú tu propio CMS? Dámelo a mí. Oh, un cheque en blanco, por Dios. Pues te diría que en nuestro caso, que aunque trabajamos con WordPress, tenemos un partner tecnológico que se encarga de casi todo y lo utilizamos en la modalidad que casi es as a service. No es del todo, ¿vale? Pero en nuestro caso, que somos una editorial tecnológica, nos estamos centrando mucho en la generación de demanda y para nosotros antes el centro era el contenido del CMS y ahora el CMS es una piedra más de una serie de acciones. Entonces, mucho de lo que nos pide WordPress hoy en día, que hay que estar pendiente de actualizaciones, de cambios, de demás, le hemos llegado a encontrar las costuras en alguno de las webs porque con una cantidad grande de posts y de IDs ya la cosa no va igual. No justifica, en nuestro caso, que nos metamos en un cambio potente, pero sí nos vendría muy bien que fuera como lo más solo posible. Es decir, que nos pudiéramos centrar más en lo que nosotros ahora estamos potenciando, que es sobre todo la parte de la comunidad, de gestionar, de conocer a quién nos sigue para poder proponerle las acciones que nos contratan los anunciantes. O sea, que es, en nuestro caso, lo que yo necesitaría es que fuera más en piloto automático. Pero bueno, ese es nuestro caso en particular, ¿eh? Uh-huh. Vale, siento despedirte ya tan rápido porque nos hemos quedado sin tiempo, pero para otro día estás absolutamente invitado y podremos disfrutar un poquito más de tu compañía, ¿vale? Estupendo, igualmente, será un placer. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, Manuel, llegamos una vez más al final. Simplemente comentar un poco de pasada, ¿no? Que ya ha llegado WordPress 6.7, que tenemos un nuevo update de core de Google, que ya, bueno, es otro día en la oficina. Pero date cuenta de una cosa. Han intentado no influir en las elecciones norteamericanas. Han dejado pasar, que salga, y a continuación, catacroc. Bueno, pero para eso ya está Twitter, ¿no? Como decían. Bueno, oye, ¿tú estás en Twitter o qué? Yo no estoy, solo publico las noticias, pero es que ni converso con nadie ni nada. Pero ya a raíz de esto ya me planteo dejarlo, pero como tampoco estaba mucho, no sé si realmente lo estoy dejando. ¿Estás woke o qué? Estoy awake, despierto. Bueno, Manuel, nos vemos en 15 días, siguiente. Otra masterclass en CMS Mag, macho. Está fenomenal, fenomenal. Tú eres aquí la estrella, ya lo sabes. Sí, de mis sueños. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.